Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a Foro Horizonte, un espacio de debate y reflexión que organiza Radio Televisión de Castilla y León sobre aquellos aspectos que interesan a la comunidad. 10 retos, 10 foros Horizonte para reflexionar sobre temas importantes sobre Castilla y León. Hoy hablamos de integración, pero antes vamos a saludar a Raúl Valcarce, el alcalde de Carracedelo, el municipio que nos acompaña, que nos acoge, y al resto de amigos e invitados. Como digo, hoy hablamos de integración, uno de los mayores retos que tiene Castilla y León, y que los responsables de organización de este foro han calificado con una frase que dice que no se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Antes de centrarnos en ese dibujo, vamos a conocer primero qué es Foro Horizonte. Horizonte es ese lugar donde se unen el cielo y la tierra. Horizonte es el lugar donde continúa el camino. Por eso queremos dibujar la ruta que nos guíe por la senda más segura hacia el frente, hacia el horizonte de esta tierra. Comenzar a tejer con los mimbres de hoy lo que será el mañana de Castilla y León. Queremos contar con todos para trabajar durante el próximo año en los 10 puntos estratégicos sobre los que debemos construir nuestro futuro. Escuchando la voz de líderes de cada una de las áreas, debatiendo ideas con expertos en encuentros temáticos selectos, donde establecer un mapa de retos y debilidades, pero también de fortalezas y oportunidades. En Proyecto Horizonte hablaremos de automoción. Es un sector clave para esta tierra, motor de inversión, de investigación y desarrollo industrial. Salud y bienestar. Enfrentarse al envejecimiento con una buena calidad de vida es uno de los retos en esta área al que se enfrenta Castilla y León. Empresas. El cambio tecnológico, la revolución en las formas de consumo y las nuevas fórmulas de emprendimiento están cambiando el ecosistema empresarial de la comunidad. Investigación, desarrollo e innovación. Los nuevos sistemas de investigación en red, la digitalización de procesos y la revolución digital suponen un reto para nuestros investigadores, pero una oportunidad para atraer talento. Campo. La competencia global de las materias primas unidas al cambio climático se convierten en retos para un sector que busca su futuro en la industria transformadora. Integración. No se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Universidad. ¿Cuál es su papel en esta era del conocimiento? ¿Estamos ante el despertar de una revolución que va a cambiar con casi 10 siglos de saber en las aulas? Turismo. La sostenibilidad, junto con la conservación del patrimonio, suponen dos retos para un sector en crecimiento que exige adaptarse al turista del siglo XXI. Territorio. El medio rural reivindica su lugar en un momento clave para Castilla y León. Educación. El futuro no se puede entender sin ellos, sin las generaciones del futuro, su formación, sus valores. 10 pilares sobre los que construir, 10 áreas en las que aportar ideas para avanzar. 10 puntos desde los que mirar nuestro horizonte. ¿Te apuntas? Esta iniciativa, Foro Horizonte, es también posible gracias a la colaboración de BBVA, Paradores, Janssen, ONCE y Renault Leomóvil. Foro Horizonte será mucho mejor con la participación de todos ustedes en el debate y también con la participación de los espectadores de Castilla y León Televisión a través de la etiqueta Horizonte Integración para participar en las redes sociales. Nuestro primer invitado es Daniel Duque, el presidente en Castilla y León de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es una coalición independiente de ONGs y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros de la Unión. Daniel. Bueno, pues buenas a todas y a todos, los que estamos aquí y los que están desde el otro lado de la cámara.
En primer lugar, a los agradecimientos, como no puede ser de otra manera, que hayan invitado a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión y a mí como presidente de la red a presentar un poco el escenario que tenemos en cuanto a la exclusión y a la inclusión en nuestra comunidad autónoma, creemos que es muy importante. Luego decir que mi puesto aquí es circunstancial. Luego van a estar compañeros sentados ahí que tienen tanta experiencia y saben tanto más de lo que podemos saber yo, de lo que puedo saber yo, lo que podemos saber nosotros. Entonces, bueno, mi puesto es aquí circunstancial y lo que intentaré es plantear un escenario que seguro que luego ellos complementan mucho mejor. Y luego agradecer, por supuesto, la propuesta. Cuando hablamos de integración, cuando se presentaba el vídeo de antes, tiene que ver mucho con todas las áreas que se han comentado. Y efectivamente no es habitual que se dedique un espacio, un foro, para hablar sobre la integración de las personas. Entonces es muy de agradecer la propuesta del foro. Bueno, voy a ir presentando un poco. Como os decía, la propuesta es un poco, primero, explicar qué es lo que entendemos nosotros para hablar en el mismo idioma cuando hablamos de integración, de exclusión, de inclusión. Luego, dar unos datos para plantear el escenario que tenemos en Castilla y León y luego, como bien se comentaba, ver qué debilidades, fortalezas, oportunidades o amenazas tenemos para plantear unos retos en lo que tiene que ver con la integración de las personas que están en situación de exclusión o de vulnerabilidad. Bien, empezamos contando que ya han comentado y cuento rápidamente qué es la EAPN. La EAPN son las siglas en inglés de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, nace a nivel europeo, se replica a nivel estatal y en el caso del Estado español hay 17 EAPNs más las 2 ciudades autónomas. Como bien decían antes, es una red que trabaja 2 puntos importantes, es la incidencia política y la participación de las personas que están en situación de exclusión. En el caso de Castilla y León son 20 entidades que aglutinan colectivos que están en situación de exclusión y que reflejan un poco la realidad de las entidades que trabajan con inclusión y con exclusión de la comunidad autónoma. Hay entidades grandes, como la ONCE, que luego se sentará un compañero, como Cruz Roja, como Cáritas, y entidades, también está la Fundación Secretario Gitano, y luego hay entidades más pequeñas. Reflejan un poco la realidad de lo que es el tercer sector en cuanto a la inclusión en Castilla y León. Comentar un poco que es muy importante, porque cuando hablamos de integración, hablamos de inclusión, y cuando hablamos de inclusión, es necesario hablar en el mismo idioma y explicar un poco qué es lo que entendemos o qué características tienen los procesos de exclusión. La exclusión es un proceso y es multidimensional. Intervienen factores personales, familiares, relacionales, socioeconómicos, político-administrativos y de protección social. La exclusión y la pobreza la enfocamos desde la EAPN como un concepto más amplio, como un concepto que está vinculado a más factores. Uno no está en exclusión porque solo es pobre a nivel económico. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría comenzar con una frase como los chistes. Os voy a dar una noticia buena y una noticia mala. Es verdad que no es un chiste, porque no hace nada de gracia. Vamos a empezar por la mala. La noticia mala es que en Castilla y León casi 1 de cada 4 personas se encuentran en situación de pobreza o exclusión. La buena es que estamos mucho mejor que el medio ese valor a nivel estatal, que la media estatal. Claro, cuando decimos que en Castilla y León casi 1 de cada 4 personas está en situación de exclusión, tendemos a pensar que es en situación de pobreza económica. Sí que quiero un poco matizaros lo que entendemos nosotros por el concepto de exclusión. Lo que os decía, es un concepto multidimensional y es más amplio e incluye muchos más factores. Es un fenómeno social, se entiende en relación con las personas y la sociedad en la que se vive, y tiene un componente colectivo. En la medida que pertenecemos a la sociedad, a un colectivo, ¿estamos en exclusión social o no lo estamos? Vamos a definir qué es lo que entendemos por exclusión con esta idea del componente generacional de la exclusión, porque también la exclusión, se me olvidó decir antes, en muchas ocasiones la exclusión se transmite de generación en generación. Nosotros decimos que esto es el componente generacional de la pobreza, de la exclusión. Vamos a definir un poco la exclusión, como os decía, no solo pensando en lo económico. Nosotros entendemos la exclusión porque de ahí, de esta definición que os planteé ahora, vamos a ver luego los datos que van a marcarnos un poco el dibujo que tenemos a nivel de Castilla y León. Tenemos, la exclusión se entiende como exclusión económica, que habla de pobreza, no se trabaja, no se tienen ingresos dignos para vivir, existe una privación de bienes y recursos.
Está la exclusión político-participativa, no hay un acceso en igualdad a condiciones y a los derechos políticos, votar, asociarse, ni a los derechos sociales, educación, vivienda y salud. Existe un poco una desafectación social, es una falta de representatividad de determinados colectivos. No se tienen los mismos derechos, por lo tanto también se está en situación de exclusión. Y luego la exclusión social relacional, y es cuando las personas que lo sufren se encuentran en situación de aislamiento y conflicto social, sin apoyo familiar, conductas delictivas, institucionalizadas. Bueno, esto tiene que ver mucho pues, con la ruptura de los lazos sociales, pasa en los colectivos de inclusión, pasa en los colectivos de discapacidad. Son un poco las tres imágenes de lo que entendemos para nosotros que es exclusión. Quería aquí hacer referencia a un artículo que he leído hace poco que es muy interesante. Voy a decir una palabrota, pero bueno, la verdad es que también a veces las palabras colocan un poquito. Es un artículo de Roger Sensorich que se titula «Ser pobre es una mierda». Y puedes decir, bueno, ¿por qué? Pues en ese artículo, que os recomiendo y es muy interesante de leer, habla un poco de todas las dimensiones de pobreza. Él es un trabajador social que vive en Estados Unidos, que atiende a personas que están en situación de exclusión o de pobreza, y en ese artículo plantea un poco cómo a veces nosotros, todos los que trabajamos con las personas en situación de pobreza o de exclusión, la sociedad en general, las administraciones, tenemos poca sensibilidad con las personas, les sometemos a pequeñas humillaciones a la hora de pedir una ayuda, como que no sea que alguien esté pidiendo ayuda pues sin pasarla suficiente hambre. Exceso de burocracia, juzgar desde una óptica estrecha. El ejemplo, y le cuento así muy rápidamente, era de una señora que iba con sus hijos a pedir una ayuda. Entonces, el gobierno estadounidense pues, le obligaba a pedir una serie de documentación, de facturas, de ingresos, y entonces esta señora tenía un recibo de televisión por cable. Entonces, esta persona sensibilizada que trabaja con personas en exclusión, pues, bueno, prejuzgó y dijo, bueno, señora, ¿y no es mejor que ahorre ese dinero y lo dedique para otras cosas? La señora lo que hizo es decir a los niños que abandonasen el espacio donde estaban, y le intentó explicar de alguna manera que la única palabra que repetía a sus hijos era no. ¿Vamos de vacaciones? No. ¿Podemos comprarnos esto? No. Entonces no se sentía con la fuerza moral de que cuando llegaban a casa del cole siquiera no pudiesen tener la televisión para poder ver dibujos. En ese sentido, él lo que hace es una autocrítica a cómo juzgamos a veces, incluso los que trabajamos en esto, a las personas que están en situación de pobreza y exclusión. Os lo recomiendo, es un artículo muy interesante. Vale, viendo las tres dimensiones, o sea, las tres patas que pueden definir un poco la pobreza, existe un índice, que es el índice AROPE, que es un índice marcado a nivel europeo, que son también siglas en inglés, que significan en riesgo de pobreza o exclusión, y que tiene en cuenta estas tres variables. Las que os he comentado ahora las cuantifica de alguna manera, porque de alguna manera hay que cuantificar todo lo que tiene que ver con la pobreza y la exclusión, para luego ver el escenario en el que estamos y qué podemos hacer. Lo primero es la pobreza económica, son las personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente. La privación material severa, que es que no se pueden permitir 4 de los 9 ítems que os voy a contar ahora, que son ítems tan sencillos como no poder permitirse ir de vacaciones, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, no poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, haber tenido retrasos en el pago de suministros, no poder permitirse disponer de automóvil, de teléfono, de televisor, de lavadora. Las personas que tienen al menos 4 de estos 9 ítems se considera que también están en situación de exclusión o de pobreza. Y el último, la baja intensidad de trabajo por hogar. Se calcula el número de meses en el que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia y, por otra parte, el número total de meses en los que, teóricamente, esos miembros podían haber trabajado. Y se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%. Todos los que están por debajo del 20% son personas que se encuentran en situación de exclusión. Cuando decimos que en esta comunidad autónoma, si avanzamos, vemos los datos, la tasa de exclusión en Castilla y León es el 23,2%, el de España es el 27,9%, o sea, casi 1 de cada 4 personas está en situación de exclusión. Estamos hablando que casi 1 de cada 4 personas en esta comunidad autónoma en el 2017 estaba dentro de alguno de estos 3 grupos que hemos estado hablando. Cuando hablamos de Castilla y León y vemos la progresión entre 2008 y 2016, sabéis que en el 2008 empezamos la crisis.
Y desde la EAPN siempre hemos comentado lo siguiente. En tiempos de bonanza económica nunca se redujeron las tasas de pobreza en este país. O sea que imaginaros lo que pasa cuando aquí en el 2008 entramos en crisis. Hay un montón de gente que estaba en situación de exclusión y de pobreza que todavía bajan un escalón más o tienen mucho más difícil el salir de esa situación. Y a eso se añade un montón de gente que por la crisis entra en situación de exclusión o de pobreza. En el 2008 el 21,4%, en el 2016 el 23,2%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que estamos en recuperación o casi hemos salido de esta crisis o hemos salido de esta crisis, pero sin embargo no hemos recuperado todavía los datos de exclusión anteriores a la entrada en la crisis. Con lo cual estamos mucho mejor que otras comunidades autónomas, pero tenemos un reto por delante, que es intentar reducir esta tasa. En cuanto a las tres variables que miden el AROPE, la tasa está en riesgo de pobreza y exclusión, está la pobreza económica en el caso de Castilla y León, que es el 17,7%. La explicación que puede tener esto es que Castilla y León tiene un gran número de personas mayores, de pensionistas, y esto es un dato que es importante también, y que depende del Estado, no depende de la comunidad autónoma, y es que el 50% de las pensionistas de esta comunidad autónoma cobran pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Esto hace que la tasa de pobreza económica en esta comunidad autónoma sea el 17,7%. El umbral de pobreza en Castilla y León es 8.392 euros al año. En la privación material severa es el 2%, no se ve ahí el dato, os lo digo yo, el 2%. Somos la comunidad autónoma que menor tasa de privación material severa tiene en España. O sea, en eso, bueno, pues de los ítems que os decía, en Castilla y León, pues es una tasa que, bueno, somos los primeros o los que menos privación material severa tiene. Y la baja intensidad de trabajo por hogar, pues el 14,2%. Esto es un poco el escenario a nivel de números que tenemos aquí en Castilla y León. Vamos a ver qué nos muestran estos datos. Lo he intentado plantear un poco como brechas o como puntos que afectan directamente, estos datos que os he mostrado, afectan directamente a varios puntos que yo les he denominado brechas, he marcado 3. Habría una cuarta que sería el empleo, pero yo creo que se puede desarrollar mucho mejor después. Lo primero que tenemos sería la brecha económica. España es el tercer país de Europa en desigualdad. Y esto es lo que nos ha dado la crisis. Y también pasa en Castilla y León. Tenemos que el crecimiento en desigualdad de las personas en situación de pobreza las personas en situación de pobreza necesitan ingresar 2.300 euros más al año para salir de esa situación de pobreza. Son personas que no pueden ingresar ese dinero. Se ha generado, y luego está la regla de 80-20 que llamamos, y es la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y los del 20% más pobre. En Castilla y León tenemos que en el 2008 el 20% de las personas que tenían más ingresos tenía 4,15 veces más que el 20% de los que menos. En el 2016 ha aumentado al 4,73. Si comparamos a nivel estatal, los datos de Castilla y León son mejores. En España es el 5,6, o sea, el que más cobra 5,6 veces que los que menos cobran en el 2008, en el 2016 el 6,6. Hay un dato que, bueno, yo cuando le leí, efectivamente, bueno, pues te llama mucho la atención y, bueno, este dato numérico comprobado, habla de que una persona que cobra un salario normal, como cualquiera de nosotros los que estamos aquí, no estamos hablando de personas que cobran salario mínimo interprofesional, tendrían que trabajar 29 años para obtener el salario de lo que gana una persona de que más renta ingresa en un año. Pero si hablamos del salario mínimo interprofesional, tendría que trabajar 71 años para conseguir el salario de una persona del 20% que más cobra. Esto no es problema del que más cobra, esto es un problema de que la crisis nos ha dejado una gran desigualdad y tenemos que trabajar para que esa brecha disminuya. La segunda brecha que marco es la brecha educativa. Aquí voy a tirar de datos de UNICEF. En Castilla y León, la tasa de abandono escolar en Castilla y León es el 17% en los niños. En Castilla y León, 1 de cada 3 niños repite. Pero es que además más del 50% de los niños en hogares pobres a los 15 años ha repetido frente al 8% en los hogares del 25% más rico. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 niños vive en situación de exclusión social. Y esto es un punto de partida de desventaja para la infancia. Y si no nos preocupamos de que esta brecha disminuya y nos preocupamos de que la parte educativa, de que todos los niños no partan con las mismas, desde el mismo punto, con los mismos derechos y no en situación de desventaja, vamos a tener muchos problemas
en un futuro a medio o largo plazo. Por eso es fundamental trabajar todo lo que tiene que ver con esto. Hay 3 determinantes en esta brecha en cuanto a la exclusión educativa. Está el estatus socioeconómico, está el género y está el origen étnico y nacional, si se es inmigrante, si se es de aquí. Bueno, hay un dato también que habla que el 30% de los estudiantes de la región debería cambiar de escuela para lograr un reparto igualitario, para que no nos ocurra que en determinados sitios hay colegios gueto en zonas donde hay mucha población en situación de exclusión. Es necesario que trabajemos todo esto. Es muy importante la parte educativa. Va a haber un foro de educación, me imagino que todo esto también saldrá. Es tan importante la integración que afecta, como decíamos antes, a muchas de las áreas, a la educación también. Es necesario que nos planteemos la manera de solucionar o de aminorar esta brecha en lo que tiene que ver con lo educativo. Una forma puede ser, por ejemplo, el acceso universal a la enseñanza de 0 a 3 años, que en Castilla y León solo el 31% de los niños de 0 a 3 años están matriculados. Esto nos puede ayudar para, a lo mejor, disminuir esa brecha educativa. La última brecha que marcamos, aunque ya os digo que podríamos haber añadido una más, que es la del empleo, es la brecha sanitaria. Esta también es muy interesante. Me imagino que en el foro de salud también se comentaría algo sobre esto. Hay una frase que también es demoledora y es que el código postal es más importante que el código genético. Y para la salud también influye ser pobre, hasta el punto de que a todos nos cuesta dinero ser sanos. Queremos ponernos en forma, nos vamos a un gimnasio, eso cuesta dinero. También se puede correr por la calle. Pero tenemos un niño, queremos que juegue al fútbol, se tiene que federar, tiene que ir a un equipo, eso también cuesta dinero. Hay gente que no puede permitirse eso. Cuesta dinero comer sano. ¿Cuáles son los productos más caros? Los productos frescos, que resulta que son los más sanos. Es verdad que está demostrado que la obesidad infantil es mayor en hogares vulnerables. Y eso es un problema que tenemos, porque eso afecta a la esperanza de vida. Cuando se es pobre o cuando se está en exclusión se vive menos, y eso está demostrado también. De hecho, está demostrado que hay ciudades en las que, dependiendo de dónde vivas, tienes hasta 20 años más de esperanza de vida. Y diréis, este tipo es un exagerado. Bueno, pues la Ramon Llull ha hecho un estudio en Barcelona en el que te montas en el metro en el barrio de Pedralbes, que es un barrio, bueno, pues de renta alta, y las siguientes 6 estaciones, cada estación se pierde 1 año de esperanza de vida, solo en 6 estaciones. O sea, estamos hablando que al final todo lo que tiene que ver con la exclusión social en lo referente al sanitario, o sea, cuando una persona está en exclusión, también tiene menos probabilidad de llegar a hacerse más mayor. Es fundamental, de alguna manera, disminuir también esa brecha sanitaria. Una vez planteado un poco este escenario y las 3 brechas, vamos a ver un poco la situación en Castilla y León. Cuando me invitaban a participar y a plantear un poco el escenario me hablaban también de ver qué debilidades, qué amenazas, qué fortalezas y qué oportunidades tenemos. Bueno, pues vamos a empezar por lo malo. Las debilidades que habrán salido en más foros y que son debilidades que tenemos como comunidad autónoma. La despoblación, el envejecimiento, el aislamiento. Sabemos en la comunidad que vivimos. Y eso es un reto que tenemos. Pero no para la integración, por supuesto, pero para todo lo demás. Hace poco, conversando en una diputación de Castilla y León, nos daba un dato, referente a un proyecto que queríamos implementar, nos daba un dato que de verdad era escalofriante y que todos conocemos. Hay personas mayores que viven en pueblos que la única socialización que tienen es cuando pasa un coche y escuchan que pasa un coche. No nos podemos permitir eso. De alguna manera tenemos que trabajar, y estamos empezando a trabajar, ver de qué manera solucionamos el tema de la despoblación. Pero hace falta una inversión real, hace falta invertir dinero para esto. Entonces, de alguna manera, es una de las debilidades que tenemos. La dispersión. Somos la comunidad más grande que hay en Europa, creo. Y esto implica también unos problemas. Por ejemplo, el 12% en Castilla y León tienen difícil acceso al transporte público frente al de los que viven en las zonas rurales, frente al 5,7% de los que viven en los suburbios cerca de las ciudades y al 2,3% en las ciudades. Bueno, pues eso es algo que tenemos que intentar también solucionar de alguna manera. El coste de las prestaciones por persona. Hace poco salían noticias de que Castilla y León es la comunidad autónoma en la que más cuesta los servicios sociales. Y salía la comunidad autónoma a defenderlo
y a decir que es necesario pagar eso. Y efectivamente nosotros estamos muy de acuerdo con eso, es una realidad que tenemos mucha dispersión y los costes que tiene el poder cuidar a las personas son mayores que en otras comunidades uniprovinciales o con menos provincias. Es necesario seguir trabajando en esa línea, porque es una debilidad que tenemos. Luego también la dificultad del acceso al mercado laboral de determinados colectivos. Hemos pasado una época de crisis y el trabajo ha sido difícil para todos, pero para determinados colectivos que decíamos que nunca habían salido de la situación de crisis todavía lo tienen más difícil. Eso es una debilidad de las que tenemos. Amenazas y riesgos de la situación en Castilla y León. La coordinación provincial, regional, de todos los actores que tienen que ver con la integración. Y todos los actores, primero, son las entidades que trabajamos en esto, las administraciones, todos los agentes, pero también todas las personas. Necesitamos de alguna manera que en una comunidad autónoma como la nuestra, muy dispersa, nos coordinemos para ver de qué manera integramos a las personas que en la actualidad no se encuentran integradas. Poca transversalidad de las políticas sociales, cronificación de la exclusión que hablábamos. Hay una amenaza que nos preocupa a la EAPN en este sentido, que es la vuelta al asistencialismo. Es verdad que los servicios sociales se han profesionalizado mucho, el tercer sector de acción social se ha profesionalizado mucho, pero sin embargo la tendencia que detectamos en algunas personas que tienen responsabilidad es la vuelta al asistencialismo, a cubrir la primera necesidad básica, que hay que cubrirla. Nunca diremos que eso no hay que hacerlo, pero tenemos que trabajar más por la promoción no por el asistencialismo, que además le dejamos atrás hace mucho tiempo. Y luego también una amenaza que vivimos como sector, porque a fin de cuentas las personas es lo importante, las entidades del tercer sector de acción social trabajamos con colectivos en exclusión y una amenaza que vemos es la sostenibilidad del tercer sector de acción social. Siempre hemos vivido en la cuerda floja y seguimos viviendo en la cuerda floja. Y es verdad que, como decíamos antes, nos hemos profesionalizado, tenemos una colaboración público-privada con la Administración que llevamos a cabo, pero a veces nos cuesta mucho llegar a fin de año y saber si vamos a poder tener recursos para el siguiente año. Entonces, eso también lo vivimos como una amenaza. Vamos con la parte que tenemos mejor, las fortalezas y las oportunidades. Tenemos unos servicios sociales reconocidos a nivel estatal como los mejores servicios sociales del Estado español. Y eso es una fortaleza, y eso tenemos que aprovecharlo también. La existencia de derechos subjetivos reconocidos, renta garantizada de ciudadanía a nivel autonómico, dependencia a nivel estatal, ley de la red de protección. La lucha que tenemos desde las entidades es que determinados derechos, que haya un enfoque de derechos y que determinados derechos se consideren derechos subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho que está vinculado a la persona, que no está vinculado a presupuesto y que si una persona tiene derecho a eso, del mapa de recursos, pues se le va a dar acceso a eso, independientemente de que haya presupuesto o no. Nuestro objetivo, nosotros creemos que para conseguir una mayor integración es fundamental que los derechos tengan un carácter subjetivo. Comentábamos el tercer sector articulado, también como una fortaleza, con experiencia. La discapacidad, que vamos a hablar de la discapacidad, nosotros somos los hermanos pobres de los compañeros de viaje. Ellos hacen muchas cosas, llevan haciendo muchas cosas muy bien y tenemos que aprender mucho de ellos, en todo lo relativo a la inserción laboral, en todo lo relativo a los derechos subjetivos que estábamos hablando. Tenemos un sector potente, entonces en ese sentido hay que intentar, lo vivimos como una fortaleza. Y luego lo que decíamos al principio, la situación de partida que mejora a la media nacional. Oportunidades. Tenemos muchas oportunidades también, aquí en Castilla y León, en lo que tiene que ver con la integración. La colaboración público-privada. Hablábamos antes de que el asistencialismo lo dejamos atrás y hemos dado un paso más allá. Tenemos una colaboración público-privada entre las entidades del tercer sector y las administraciones para la creación y generación de políticas públicas que afecten directamente a las personas. El objetivo es poner a la persona en el centro de cualquier política pública. Y en esto se ha avanzado mucho también en los últimos años. Y hay parte de la Administración que lo tiene muy claro. Y en ese sentido, pues bueno, pues las cosas hay que llamarlas por su nombre. Servicios sociales, es verdad que para nosotros es muy fácil el colaborar con ellos y el llegar a plantear objetivos comunes. Y tenemos nuestros roces y tenemos nuestras discusiones, pero es verdad que la colaboración público-privada es fundamental si queremos conseguir que se integren personas. La innovación social, todo evoluciona.
lo social también evoluciona. Es necesario tener en cuenta proyectos que sean innovadores también a nivel social. En la actualidad nosotros estamos implementando uno con la Consejería de Familia, que es el PACT, que es un proyecto en el que, como comentábamos, colaboración público-privada, es un proyecto experimental que lo que intenta es poner a la persona en el centro a la hora de acceder a recursos. Dibujar un mapa con todos los recursos que tenemos las entidades y la Administración y ver qué mejor recurso le viene a una persona y no duplicar recursos. Bueno, es algo que se está empezando a funcionar, es algo que por supuesto es mejorable, pero es un paso más que hemos dado en cuanto a la innovación social y creemos que es una oportunidad. El enfoque social desde Europa. Es verdad que Europa es fundamental en esto. Es verdad que Europa está jugando mucho y es verdad que Europa no está llegando a la altura que tiene que llegar. Sí que es verdad que marcan objetivos, el objetivo 2020, el objetivo 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, pero ante la situación que estamos viendo actual, Europa a veces mira hacia otro lado. Y Europa es el garante de los derechos a nivel internacional y no podemos perder eso. Debemos exigir que Europa siga siendo el garante de los derechos y, a la vez, trabajar como Estado en este sentido, como comunidad autónoma con Europa, para implementar proyectos, para trabajar en proyectos que pongan el foco en la persona y en los derechos de las personas. Y aumentar el enfoque de derechos. Ahí pasamos ya a los retos y propuestas. Vamos a ver. El primer reto o propuesta es el enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir el enfoque de derechos? El enfoque de derechos habla sobre que toda política pública debe estar basada en los derechos de las personas, en recuperar los derechos de las personas, en la protección y la garantía de los derechos de las personas. Tiene que ser derechos que hablen de igualdad, que hablen de no discriminación, que hablen de participación, que hablen de ciudadanía política y de ciudadanía social, como derecho independientemente de origen, de sexo, de raza. Un enfoque de los derechos que revise el marco jurídico sobre los derechos de las personas. Y además este enfoque de derechos es importante porque tiene una perspectiva que recupera la diversidad social y que reconoce la especificidad de cada persona y de cada colectivo. O sea, es fundamental el enfoque de derechos en toda política pública que se lleva a cabo en esta comunidad autónoma. Ese es un reto que tenemos por delante. En cuanto a la defensa de los derechos de las personas, el otro reto es la incidencia que tenemos que hacer con el legislativo. Muchas veces cuando planteamos políticas públicas pensamos en el Ejecutivo, que es el que gobierna, pero donde se plantean las leyes es en el legislativo. Y si queremos que los derechos pasen a ser subjetivos, tienen que pasar por el marco del legislativo. Entonces tenemos el reto de hacer incidencia para que esos derechos, que son objetivos, pasen a ser subjetivos vía legislativo, o sea, por las Cortes. Y eso no depende solo del que gobierna, depende de todos los partidos que están en el arco parlamentario de Castilla y León. Ese es otro de los retos que tenemos. En cuanto a la transversalidad de políticas sociales, hablábamos antes de la coordinación entre diferentes agentes y servicios. Hablábamos de otro reto que tenemos, es el de los servicios sociales no como cajón desastre. Es decir, muchos sitios, todo lo que tiene que ver con integración, con exclusión, con inclusión, pasa por servicios sociales. No, tenemos que intentar como reto que todas las consejerías, de alguna manera, asuman la inclusión como un reto. Y luego la transversalidad real, que tenga que ver con los presupuestos, no solo con dibujar políticas que no vayan asociadas a presupuestos. Afianzar el término inversión social. Cuando hablamos de hacer carreteras, invertimos en carreteras. Cuando hablamos de, incluso lo sanitario, hablamos de invertir en construir un hospital. Cuando hablamos de lo social, hablamos de coste social. Vamos a cambiar un poco el discurso. No es coste social, es inversión social. Es un reto que tenemos, cambiar el concepto también de coste social e inversión social. Porque además tenemos, si miramos un poco los números, vemos que el retorno de la inversión social es mayor del que pensamos. Incremento de la inversión social, que no sea solo en las prestaciones sociales. No podemos convertirnos en unos meros cajeros sociales. Los trabajadores sociales no pueden ser personas que dispensan prestaciones. Tienen que ser capaces, de alguna manera, de poner a la persona en el centro e intentar promocionar a esa persona para que esa persona realmente se integre. Respecto a la inserción laboral de colectivos en exclusión, el reto que tenemos es que el empleo ha cambiado, el paradigma del empleo ha cambiado. Antes, para integrarte, para salir de la exclusión, te valía con tener un trabajo. Nosotros en el estudio AROPE que tenemos nos muestra que hay familias en las que hay trabajo, la gente está trabajando, pero está en situación de exclusión.
Tenemos que tener en cuenta que el empleo ha cambiado de cómo lo conocíamos. Es muy importante el empleo y ayuda realmente a la integración, pero hay que tener en cuenta determinados factores, los trabajadores pobres, las personas que no van a volver a trabajar ya nunca más, porque se han quedado en el paro, porque no tienen las capacidades, porque son mayores, por lo que sea. Tenemos que tener en cuenta también estas personas. O sea, cuando hablamos del reto del empleo, por supuesto que es un reto, pero sobre todo hay que tener en cuenta a las personas y a la situación en la que se encuentran las personas para poder, de alguna manera, integrarlas. Programas que tengan en cuenta a los colectivos con los que se trabajan. Y ahí también quiero hacer un guiño al tercer sector de acción social. El valor añadido que podemos tener es el acompañamiento. Para que una persona se integre, cuando una persona está en situación de exclusión, cuando tiene discapacidades, cuando lo tiene más difícil, es necesario acompañarla. Y eso es un valor añadido que tenemos como tercer sector. Y es necesario también pensar en proyectos que fomenten ese acompañamiento a las personas que lo tienen más difícil. Bueno, ya para terminar, voy a coger una frase que salía en el vídeo, que además me gustó mucho, que decía que no se puede dibujar el futuro si no estamos todos. Efectivamente, tenemos que preocuparnos todos nosotros, todos los castellanos y leoneses, de dibujar ese futuro en el que estemos todos. Jugando con las palabras de la pobreza y todo esto, me gustaría decir que no podemos permitirnos el lujo en Castilla y León de dejar gente fuera, gente que no esté integrada. Y luego, para acabar, una frase de un zamorano, de León Felipe, que habla sobre la importancia de que todos lleguemos al objetivo común con las mismas oportunidades. La frase, para concluir, dice algo así como: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel. Y ahora abrimos un breve espacio de debate y de preguntas sobre la ponencia de Daniel Duque. Y mientras nos animamos, voy a preguntarle si ese riesgo, se me ocurre, escuchándole, si ese riesgo de exclusión social es mayor en el mundo rural, ya que estamos en una comunidad como la nuestra, Castilla y León, si existe mayor riesgo de exclusión social en el mundo rural o hay otras fortalezas que lo hacen más accesible a las personas en riesgo de exclusión, el salir de esa situación. Los datos nos dicen que sí. El índice de AROPE en Castilla y León en zona rural es mayor que en zona urbana. También es comprensible. En un terreno con la extensión que tiene Castilla y León y la dispersión que hay, pues es más complicado el acceder a determinados recursos. También los datos marcan lo que marcan por lo que comentábamos antes. Hay mucha gente mayor que vive en pueblos que cobra pensiones, que son pensiones muy bajas. Entonces, pero yo creo también que lo rural es una oportunidad y tenemos que hacer de lo rural una oportunidad. Del defecto hay que hacer una virtud. Bueno, en este caso no es defecto, pero de lo rural tenemos que hacer una virtud, porque tenemos una comunidad autónoma con un montón de recursos a muchos niveles para poder explotar. Me imagino que tendremos que ver de qué manera, pero yo vivo lo rural como una oportunidad. Entonces, en ese sentido, efectivamente, los datos nos muestran que es más complicado, que la situación de exclusión en ocasiones es mayor en el mundo rural, pero yo quiero creer que la ruralidad, en el caso de Castilla y León, tiene que ser una oportunidad para salir de ello. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Sí, adelante. Yo le quería preguntar, en materia de empleo, o sea, ¿qué falta por hacer o qué líneas se pueden empezar, qué políticas se pueden hacer? Bueno, un poco lo que comentábamos al final, que pasaba un poco por encima, porque yo creo que luego con los compañeros que se van a sentar hay más oportunidad para hablar de temas de empleo. Primero lo que comentábamos, la integración no solo depende de los servicios sociales, porque a veces pensamos que la integración, pues bueno, pues eso, para eso están los servicios sociales, para integrar. No. La Consejería de Empleo también se tiene que encargar y se tiene que coordinar también con servicios sociales para ver de qué manera se implementan políticas. En el caso que nos ocupa a las entidades, por ejemplo, sí que hubo no hace mucho tiempo alguna convocatoria que salía coordinada entre empleo y servicios sociales, en la cual lo que se intentaba era favorecer a personas que estaban en situación de exclusión o que tenían más complicado el poder acceder a itinerarios o a proyectos que facilitasen la inserción laboral. Como comentaba antes también, yo creo que es necesario, porque hay gente que lo tiene más difícil para poder acceder al empleo, esa labor de acompañamiento con esas personas.
Al final, hablábamos antes, es inversión social, no coste social. Si una persona está trabajando, no está recibiendo una prestación, está cotizando, a nivel personal se siente de alguna manera más integrado. O sea, al final es necesario, de alguna manera, el ser más cuidadosos con las inversiones sociales, con las personas que lo tienen más complicado, porque a la larga va a ser un beneficio para todos. ¿Hay alguna cuestión más o seguimos? Bueno, pues queda claro que la integración definitivamente gracias Daniel por tu conferencia, va a proporcionar más oportunidades a los grupos desfavorecidos que de otra manera no serían capaces de recibir. Por eso la clave es la participación de todos para conseguirla.